Abigail, ¿qué hemos hecho en la clase anterior? Recordando saberes previos. Buenas tardes, profesora. En la clase anterior hablamos sobre el agua, las propiedades físicas y también hablamos un poco sobre las moléculas principales o biomoléculas que conforman la vida y también sobre la definición de bioquímica. Muchas gracias. Alejandro, Miguel, ¿qué más? Bueno, también hablamos sobre lo que son las propiedades del agua, también como su constante ionización, el pH, esas cosas. Muy bien, ¿cómo se llamaban las propiedades del agua? Propiedades coligativas, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas alguna de ellas? ¿Cuáles eran? Pues creo que se es usada como el disolvente universal, tiene función termorreguladora, ¿qué más? Em, bueno, tiene capacidad, ahí está, como es una molécula muy polar, tiene una elevada constante dieléctrica. Muy bien, Y, ¿no? y También vamos a hablar de la osmolaridad que has disolvente. mencionado. Muy bien. Ajá, molaridad, la capacidad de pasar de un lugar de alta concentración a un lugar en baja concentración. Dependiendo de la presión osmótica, ¿no? Muy bien, muchas Ajá. gracias. Ok, entonces en nuestra segunda semana, según sílabus, nos toca hablar sobre aminoácidos, péptidos y proteínas, que es un tema bastante interesante. Y si ven bien, ven pequeño, me dicen. Sí, se ve bien, doctora. Está bien, gracias. Si si hay algún problema, me comunica. Muy bien. Entonces, seguimos en el mismo RAE del sílabus, mantenemos los mismos resultados de aprendizaje, criterios de evaluación. La competencia del día de hoy es que ustedes conozcan los conceptos de aminoácidos, péptidos y proteínas y las puedan diferenciar cada una de ellas, explicar la clasificación de los aminoácidos, entienden la composición e importancia de los aminoácidos, proteínas y péptidos, ¿sí? Entonces, ¿por qué serán importantes las proteínas? ¿Qué opina Andrés Manco? Bueno, las proteínas son importantes porque son, digamos, son fundamentales eh, en la dieta, en la composición de cada organismo vivo, ¿no? No solamente del ser humano. Es indispensable para la vida. A ver, César Oré, ¿qué opinas tú? Es importante las proteínas debido a que conforman gran parte de lo que sería, por ejemplo, los los componentes musculares del cuerpo. También son importantes por el hecho de que conforman en parte, si no me equivoco, parte del ADN. Muchas gracias. Le pregunto a César Alejandro, ¿me puedes dar 2 ejemplos de proteínas? Puede ser la hemoglobina y puede ser, por ejemplo, lo que constituye todo lo que es, por ejemplo, los miocitos en el músculo y se van añadiendo. En ese caso no sé exactamente cuál es la proteína, pero sé que se van uniendo a las células. Muy bien, puede ser los miocitos, ¿no? Son las proteínas corporales y proteínas que comemos. La albúmina podría ser, profesor. No se me Sí, ocurre ahorita. ¿no? Ahí está, como ven en la figura, ¿qué están viendo? A pesar de que es hora de almuerzo, ¿no? Pescados, filetes, huevos. Miren, ven hojas también ahí de espinaca, que a pesar de ser un vegetal, tiene cantidades mínimas de proteínas.
¿no? Ahí también vemos frutos secos que su composición mayoritaria podrían ser los ácidos grasos o lípidos, pero también tienen un contenido de proteína, ¿no? Vemos ahí la albúmina, vemos ahí la leche, ¿no? Los granos andinos, cereales, entre otros, ¿no? Entonces, jóvenes, las proteínas intervienen en prácticamente todos los procesos que tienen lugar en la célula y ejercen una diversidad casi inagotable de funciones en la exploración de los mecanismos moleculares de un proceso biológico. El bioquímico debe estudiar de manera casi inevitable una o más proteínas, ¿sí? Las proteínas son las macromoléculas biológicas más abundantes y están presentes en todas las células y en todas las partes de las células. También las proteínas presentan una gran variedad en una sola célula y pueden encontrar miles de proteínas diferentes, siendo o comportándose como árbitros de las funciones moleculares, ¿no? Las proteínas son los productos finales más importantes de las rutas de información que se puede ver en el dogma central de la genética, ¿no? Las proteínas son los instrumentos moleculares mediante los que se expresa la información genética, ¿no? Y ustedes ya lo saben. La clave de la estructura de las miles de proteínas diferentes se encuentran en unas subunidades monoméricas relativamente simples. Las proteínas de todos los organismos, desde las bacterias más simples al ser humano, están constituidas a partir del mismo conjunto de 20 aminoácidos, puesto que cada uno de estos aminoácidos tiene una cadena lateral propia que determina sus propiedades químicas, ¿no? El famoso grupo lateral R, ¿no? Se puede considerar a este grupo de 20 moléculas precursoras como el alfabeto, el que está escrito, lenguaje de la estructura de las proteínas, ¿no? Para generar una proteína determinada se unen aminoácidos de forma covalente en secuencias lineales características. ¿Con qué tipo de enlaces se unen los aminoácidos, jóvenes? Peptídico. Enlace peptídico, muy bien, ¿no? De manera lineal, lo que resulta más extraordinario es que las células pueden producir proteínas con propiedades y actividades muy diferentes, uniendo los mismos aminoácidos en multitud de combinaciones y secuencias diferentes, ¿no? Entonces, a pesar que son los 20 mismos aminoácidos, pero están en secuencias diferentes, unidos de manera diferente, tienen propiedades diferentes porque lógicamente es otra proteína porque tiene otra secuencia aminosídica, ¿no? A partir de estos bloques estructurales, los diferentes organismos pueden fabricar productos tan diversos como enzimas, hormonas, anticuerpos, transportadores, fibras musculares, la proteína, por ejemplo, cristalina del ojo, las plumas de las aves, las telarañas, los cuernos de las vacas, entre otras, ¿no? Está la proteína de la leche, los antibióticos, venenos de hongos y muchas otras sustancias biológicas distintas, ¿no? Las enzimas son los productos proteicos más variados y especializados y es por eso que también estudiamos en bioquímica, ¿no? Estas proteínas, claro, las proteínas que son enzimas son catalizadores de prácticamente todas las reacciones celulares. Las enzimas constituyen una de las claves para comprender la química de la vida y son un conjunto de referencia, para cualquier parte y forma de vida, ¿no? La estructura y función de las proteínas constituyen importante conocimiento para ustedes y para todos para entender cómo se va a dar dando este tipo de información y caracterización, ¿sí? Muy bien, entonces es importante conocer, perdón. Disculpe, profesora, ¿ha cambiado de PPT? No, sigo en organización, hablándole de las proteínas. Muy bien, ahora entramos a los aminoácidos. Entonces ya hemos hablado que los aminoácidos tienen características importantes.
¿no? Y ahí podemos ver estas características importantes, que viene a ser su estructura. Todos nos imaginamos una pared, ¿no? La pared de su cuarto, de su sala, de la clase. ¿Por qué está formado la pared, jóvenes? ¿O cómo ha sido construida la pared? ¿Con qué? Con ladrillos. Ladrillo, cemento. Muy bien. Cada ladrillo, así es una proteína. Cada ladrillo vendría a ser un aminoácido. Y el conjunto de los aminoácidos va a formar esa pared. El conjunto de aminoácidos está formando una proteína. ¿Ok? Y el cemento vendría a ser el enlace peptídico. ¿Ok? Le preguntamos a Gracie Marina. Gracie, ¿me puedes decir cuáles son los grupos funcionales de un aminoácido, por favor, que lo tienes en la diapositiva? Gracie, Sí, profesora. ¿me puedes decir? Grupo carboxilo, grupo amino, Solo has mencionado dos. Que te ayude Esther. Esther Noemí, ¿puedes ayudarle? Sí, profesora. El carbono alfa y la cadena lateral. Y claro, el grupo carboxilo y el grupo amino. Ok, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de cuántos grupos funcionales hay. Dos. Está formado por, pero ¿qué más está formado? A ver, Elmer, Eduardo. Vuelvo a hacer replanteo la pregunta. ¿Cuáles son los constituyentes de un aminoácido? Disculpe, profesora, ¿podría repetir? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los constituyentes de un aminoácido? Ahí lo tienes en pantalla. ¿Cuáles son? El grupo amino, el grupo carboxilo, el carbono alfa, un hidrógeno y la cadena lateral. A ver, muy bien, ¿no? Como mencionaron, todos ustedes tienen un carbono alfa. ¿Qué significa carbono alfa? Chicos, ¿por qué es carbono El alfa? primer carbono, Es el segundo carbono. Es el segundo carbono que está segundo, unido a la segundo. cadena al grupo principal, que en este caso es Sí, el pero grupo ¿por qué carboxilo. será alfa? Porque es Porque central. está unida a la cadena lateral también. Eje central. Muy bien, porque es central, está, y además sus 4 enlaces están unidos a los diferentes constituyentes del aminoácido, ¿no? Y ahí tenemos al hidrógeno, perdón, un enlace va a ser una unión, el hidrógeno. El otro va a ser el grupo amino. El grupo amino se caracteriza por el nitrógeno y 2 hidrógenos, ¿no? El grupo carboxilo se caracteriza por el carbono, oxígeno y el grupo hidroxilo. ¿Están de acuerdo? COOH. Sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y Sí. un grupo lateral, que es la cadena lateral LR. ¿Por qué el R es importante en un aminoácido? ¿Qué opina Gerson Macecas? ¿Por qué es importante el grupo R? Bueno, el radical, bueno, sirve más que nada para lo que es creo que si no me equivoco, puedes, digamos, suplantar o sustituir por otro grupo funcional.
Disculpa, te escuché muy bajito. ¿Por qué? Bueno, como no, le decía que, bueno, porque podría ser bueno, un sustituyente puede ser sustituido por otro grupo funcional. Muy bien. Y una de esas sustituciones es lo que van a formar los 20 aminoácidos. Muy bien, Gerson. Y, por ejemplo, si solamente lo sustituimos SR por un hidrógeno, está dando un aminoácido. ¿Qué aminoácido será ese? Grupo carboxilo, grupo amino, sus enlaces por el hidrógeno y el grupo R reemplazado por el Glicerol, ¿Perdón? el glicerol, creo. ¿El glicerol no será la glicerina? Glicina. Ah, glicerina. Glicina, no, glicerina, glicina. Muy bien, Glicerina. ¿no? Glicina. Es el Ya, aminoácido más simple que existe. Simplemente ese grupo R está formado por un hidrógeno. Y así vamos a tener los diferentes 20 aminoácidos donde la misma estructura del aminoácido va a ser simplemente varía el grupo R, ¿sí? Además, el enlace peptídico se va a formar entre el grupo carboxilo y el grupo amino del siguiente aminoácido. Y si va a venir otro aminoácido acá, ¿no? Su grupo carboxilo va a vendrá pues por la parte de amina. ¿Qué molécula se va a formar para que se forme en este enlace, peptídico? El grupo carboxilo más el grupo amina, ¿cómo podrán unirse? El grupo carboxilo perderá ese hidroxilo y el grupo amino perderá un protón. ¿Qué molécula formará? Hidroxilo más el protón. Agua. ¿Sí? Entonces, así se va a ir formando de manera lineal. Viene acá otro aminoácido, el grupo carboxilo, con un grupo amino, se pierde una molécula de agua y se formó el enlace peptídico, ¿no? Y se forma una cadena lineal. Entonces, las proteínas son polímeros de aminoácidos en los que cada residuo aminosídico está unido al siguiente a través de un tipo específico de enlace covalente llamado enlace peptídico, ¿no? Las proteínas se pueden degradar o hidrolizar hasta sus aminoácidos constituyentes mediante diversos métodos por los que los estudios iniciales sobre las proteínas se centraron en los aminoácidos libres procedentes de las mismas, ¿no? 20 son los aminoácidos encontrados habitualmente en las proteínas. El primer aminoácido descubierto fue la asparagina en 1806, ¿no? Pero bueno, hablaremos luego eso. Y estamos hablando, forman parte de la parte de las estructuras, ¿no? Bueno, lo que les estoy comentando es esto, ¿no? Que el primer aminoácido descubierto fue la asparagina en 1806. El último de los 20 que se encontró fue la treonina en 1938, ¿no? Que hasta esa época fue dilucidada su estructura. Todos los aminoácidos tienen nombres comunes o triviales que en algunos casos provienen de la fuente de la cual se aislaron inicialmente, ¿no? La asparagina se encontró por primera vez en el espárrago, ¿no? Y el ácido glutámico se encontró en el gluten del trigo. La tirosina se aisló por primera vez del queso, ¿no? ¿Qué tiene que ver el queso con la tirosina? Pues que en griego significa tiros, que significa queso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más de importante tienen los aminoácidos? Y bueno, la glicina se llama como glicina, que significa dulce, ¿no? Del griego dulce. Entonces, todos los aminoácidos tienen características estructurales comunes. 20 aminoácidos estándar encontrados en proteínas son conocidos como alfa aminoácidos, ¿no? Los 20 aminoácidos estándar encontrados en las proteínas son considerados como alfa aminoácidos. Todos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino unidos al mismo átomo de carbono alfa. Van a diferir lo que hemos dicho, ¿no? Del grupo solamente por su grupo lateral, ¿no? Y es diferente este grupo lateral tanto en estructura, tamaño, carga eléctrica, van a influenciar en la solubilidad de agua. Y este grupo lateral es lo que los va
nos va a dar las diferentes clases de aminoácidos. Todos los aminoácidos de proteínas se conocen como L-estereoisómeros. ¿Qué significa L-estereoisómeros? Y le pregunto si conocen a Jordan Diego. ¿Qué serán L-estereoisómeros, Jordan? Jordan Diego, ¿estás en clase? Sí, está profesora, solo que ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué es un estereoisómero? Todavía no conoces esa palabra. no, profesor. Ya. Los aminoácidos tienen una característica que se llama estereoespecificidad o una imagen. ¿Qué significa? Es como la mano derecha que tengo en mi mano. La pongo al espejo. El dedo derecho en la imagen que reflejo en el espejo sigue en el lado derecho mi dedo, mi pulgar. Es como su imagen especular, ¿no? Muy bien, es una imagen especular. Y esa es una característica propia de los aminoácidos. Y tienen estos estereoisómeros que van a tener movimientos diferentes según las agujas del reloj. Levógiro y dextrógiro. ¿Está bien? Sí. Muy bien, gracias. Entonces sí entendemos esta parte. Entonces, acá les muestro propiedades y nomenclaturas de aminoácidos. Por favor, quiero unos minutos que ustedes miren y vean qué propiedades pueden ver, cómo se les escribe, cuál es su nomenclatura. Muy bien, entonces ya han visto las propiedades. Pueden ver, ¿no? Que tienen abreviaturas. Por ejemplo, a ver, díganme, la abreviatura de la alanina, con 3 letras. Ya. A ver, ¿cuál sería la propiedad, la abreviatura de la alanina? ALA. Ya. Muy bien, ¿no? Y de una sola letra, A, de la prolina, Pro, pro, de una sola PRO. letra, P. ¿No? Entonces, si nosotros vemos una secuencia aminocítica, por ejemplo, GLI, TIR, SER, LIS, allí podríamos estar viendo cuál es esta secuencia aminocítica y por lo tanto podríamos saber qué propiedades podrían tener o qué efecto farmacológico podrían presentar. ¿Qué más nos dan? Nos dan los PK. ¿Se acuerdan qué eran los PK? Constante de La disociación. constante de disociación. Muy bien, ¿no? Del grupo carboxilo, del grupo amino, nos están dando de algunos grupos R que puedan tener. Además nos dan los índices de
¿Qué dicen? Nos dan los pHs, no, el PI, que es el potencial de ionización, que lo vamos a ver el día de hoy, algunos índices, y pues qué parte de la proteína están formando, ¿no? Alguna información más que nos brinda. Muy bien, según la clasificación R que pueden ver, vamos a tener diferente clasificación, ¿no? Y esta clasificación se va a manejar, como ya he mencionado, por este grupo R, ¿no? Los aminoácidos se pueden clasificar según su grupo lateral. El conocimiento de las propiedades químicas de los aminoácidos, acuérdense que se llaman aminoácidos estándar. ¿Quiénes eran los aminoácidos estándar, Maricielo Ayala? Maricielo, ¿estás en clase? Sí, profesora. ¿Te acuerdas cuáles eran los aminoácidos estándar? Son los 20 aminoácidos que se encuentran y se conocen como el alfabeto de las proteínas, ¿sí? Esos son los aminoácidos estándar. Entonces, es de vital importancia conocerlos para poder entender por lo menos su comportamiento en bioquímica. El tema se puede simplificar cuando se agrupan los aminoácidos en 5 clases principales basadas en las propiedades de sus grupos R, ¿no? En especial, se van a clasificar por la polaridad, ¿no? Y ahí podemos ver los 5 grupos R. Miren el primer grupo, grupo R, apolares alifáticos. ¿Qué habíamos dicho que eran los apolares? No tiene carga eléctrica en la molécula. Muy bien, me dices que no tienen carga en la molécula, y además son alifáticos, que significa que son lineales, ¿no? Que no son aromáticos, muy bien. Y y estos pueden ser los que están viendo ahí, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser? ¿Podemos leer todos, por favor? ¿Cuáles serían los apolares Alanina, alifáticos? Alanina, todos. Valina, valina, leucina, leucina, isoleucina, colicina, glicina, glicina, metionina, metionina, pronina. prolina, ¿no? Muy bien. Entonces, este grupo de aminoácidos son aminoácidos apolares e hidrofóbicos. Antes de entrar a esta clasificación, les quería mencionar que se pueden simplificar agrupando estos aminoácidos en estas 5 clases principales basadas en sus propiedades del grupo R, en especial por su polaridad o tendencia a interaccionar con el agua a pH biológico, ¿sí? Si hablamos de un pH biológico, estamos hablando de un pH neutro cercano a 7. La polaridad de los grupos R varían enormemente desde totalmente apolar e hidrofóbico, que es insoluble en agua, a altamente polar o hidrofílico, que es soluble en agua, ¿no? El apolar o hidrofóbico es insoluble en agua y a altamente polar o hidrofílico, que es soluble en agua. Algunos aminoácidos son algo difíciles de caracterizar o no encajan perfectamente en ningún grupo, en especial en los casos de glicina, histidina y cisteína. Su asignación a uno u otro grupo es más que absolutamente aproximada, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de cada clase existen diferentes gradaciones de polaridad, tamaño y forma de los grupos R, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado el primer grupo R apolar o alifático,
¿no? La glicina de este grupo tiene la estructura más simple, aunque se agrupa formalmente entre los aminoácidos apolares. Su muy pequeña cadena lateral no contribuye al efecto hidrofóbico. La metionina, uno de los dos aminoácidos que contienen azufre, por eso puse entre paréntesis azufre de la metionina, tiene un grupo tioéter apolar en su cadena lateral. La prolina tiene una cadena lateral alifática, ¿sí? Con estructura cíclica distintiva. El grupo aminoácido secundario imino de los residuos de prolina tienen una conformación rígida que reduce la flexibilidad estructural de las regiones polipeptídicas que contienen a este grupo o a una proteína que contenga prolina. Grupos R aromáticos vendría a ser el siguiente grupo o clasificación de los aminoácidos según R, ¿no? Leemos todos, por favor, ¿quiénes son? Fenilalanina, todos leemos fenilalanina, tirosina y triptófano. Bien, ¿sí? Con sus cadenas laterales aromáticas. ¿Qué significa aromáticas, jóvenes? ¿Que huelen muy bien? Olor agradable. ¿Perdón? Que son aromáticas, derivan del Tiene un benceno. anillo de benceno. Muy bien, ¿no? Tienen un anillo del benceno, tienen esta estructura, ¿no? También algunos, la mayoría huelen muy bien, ¿no? Son relativamente apolares, hidrofóbicos, todas ellas pueden contribuir al efecto hidrofóbico. El grupo hidroxilo de la tirosina, puede formar puentes de hidrógeno y constituyen un grupo funcional importante en algunas enzimas con la tirosina, ¿no? La tirosina y el tristófano son significativamente más polares que la fenilalanina debido al grupo hidroxilo de la tirosina y al nitrógeno del anillo indólico del tristófano. El tristófano y la tirosina y en muchos menor grado la fenilalanina absorben la luz ultravioleta, ¿no? Esto explica la absorbancia de la luz característica de la mayoría de las proteínas a una longitud de onda de 280 grados, 280 nanómetros, propiedad aprovechada por todos los que usamos y leemos proteínas. Entonces, si yo quiero y vamos a leer, nosotros vamos a cuantificar proteínas a la siguiente semana y no tengo el reactivo para poder teñir estas proteínas y poderlas observar en el espectrofotocolorímetro. ¿Cómo podría leer? ¿Qué les acabo de decir? ¿Sí conocen el espectrofotocolorímetro? No, doctora. Todavía no. Muy bien. Es un equipo donde nosotros en unas celdas de plástico o de cuarzo, cuando leemos aminoácidos, proteínas, y queremos leerlas a 280 nanómetros, usamos celdas de cuarzo. Allí ponemos la proteína y si no necesitamos colorear, la ponemos a 280 de longitud de onda y vamos a poder ver su concentración. ¿Por qué? Porque a 280, ¿qué aminoácidos se encuentran, jóvenes? Fenilalanina, tirosina y triptófano. Nuevamente, ¿por qué podría leer las proteínas a 280 de longitud de onda? A ver. Porque forman parte de los aminoácidos aromáticos. ¿Por qué? Porque forman parte o están formados por estos aminoácidos. ¿Qué más? ¿Quién más quería hablar? Caterín, ¿qué opinas? ¿Por qué podríamos verlo a 280? Por estos aminoácidos aromáticos, ¿no?
lo que dijo su compañero y lo que estamos hablando. ¿Está bien? Entonces, Profesora, ¿puede dime, repetirlo? No lo entendí. ¿qué parte no entendiste, señorita? Usted dijo que entonces a 180, No, mira lo que dice la diapositiva. ¿Qué a dice? Grupos 280, R aromáticos. 280. 280 nanómetros de longitud de onda. Yo pongo mi proteína y puedo leer la concentración. ¿Debido a qué? A que a esa longitud de onda yo puedo cuantificar el contenido de fenilalanina, tirosina y triptófano, que son los componentes más mayoritarios de las proteínas. ¿Está bien? Sí, profesor. Muy bien. Luego tenemos el grupo R polar sin carga. Este grupo R polar sin carga, los grupos R de estos aminoácidos son más solubles en agua o hidrofílicos que los aminoácidos apolares debido a que contienen grupos funcionales que forman puentes de hidrógeno con el agua. En esta clase de aminoácidos se encuentran, a ver, lean conmigo, ¿quiénes están los polares sin carga? Serina, Serina, treonina, teonina, cisteína, cisteína, asparagina y glutamina. glutamina. ¿Está bien? La Sí. polaridad de la serina y la treonina provienen de sus grupos hidroxilos y de la asparagina y glutamina de sus grupos amido. La cisteína es un caso especial, ¿sí? Porque su polaridad aporta por el grupo sulfidrilo. Es muy discreta. La cisteína es un ácido débil y puede establecer enlaces hidrógeno débiles con el oxígeno o el nitrógeno. La asparagina y la glutamina son las amidas de otros dos aminoácidos que también se encuentran en las proteínas aspartato y glutamato, ¿no? A los que se hidrolizan fácilmente por ácido o por base. La cisteína se oxida fácilmente formando un aminoácido dimérico unido covalentemente llamado cistina, en que las moléculas o el residuo de la cisteína están unidos a través del enlace disulfuro. Son fuertemente residuos fuertemente hidrofóbicos apolares, ¿no? Y los enlaces disulfuro desempeñan papeles importantes en las estructuras de las proteínas para formar estas uniones covalentes entre diferentes partes de las moléculas, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver estos tipos de enlaces. Luego hablamos del cuarto grupo R, cargados positivamente, que son los grupos básicos, ¿no? Los grupos R más hidrofílicos son aquellos que están cargados positivamente o negativamente. Los aminoácidos en que los grupos R tienen una carga neta positiva a pH 7 son la lisina, que tiene un grupo amino primario adicional en la posición de su cadena alifática. La arginina, que tiene un grupo guanidino cargado positivamente, y la histidina, que contiene un grupo imidazol aromático. Al ser el único aminoácido común que posee una cadena lateral ionizable con un pK próximo a la neutralidad, la histidina tanto puede estar cargada positivamente como no tener carga a pH 7. Los residuos de la histidina facilitan muchas reacciones catalizadas por enzimas al servir de dadores, aceptores de protones. ¿Ok? Y finalmente, el grupo R cargado negativamente, ¿no? Los ácidos, negativamente, ácidos. Los dos aminoácidos que tienen el grupo R con carga neta negativa a pH 7 son el aspartato y el glutamato, cada uno de los cuales tiene un segundo grupo carboxilo, ¿no? Entonces, esta es la clasificación R, es un grupo de cinco grupos y se está clasificando de acuerdo a su cadena lateral. Y acá podemos ver las estructuras de cada una de estos aminoácidos, ¿no? Que hemos visto.
Bueno, también existen aminoácidos no estándar. Entonces, como ya sabemos que los estándares son estos 20 aminoácidos básicos, estándares, que se encuentran en todas las proteínas y forman parte como el alfabeto de las proteínas, existen también aminoácidos no estándar importantes, ¿sí? Que tienen diferentes funciones importantes, ¿no? Entonces, además de los 20 aminoácidos estándar, las proteínas pueden contener residuos creados por modificación de los residuos estándar ya incorporados en un polipéptido. Entonces, estos no estándares son modificaciones de los residuos estándar que ya están y forman parte de un polipéptido. Entre los aminoácidos no estándar están la 4-hidroxiprolina, que es un derivado de la prolina, y la 5-hidroxilisina, derivada de la lisina. La primera se encuentra en la pared celular, ¿no? Estamos hablando de la 4-hidroxiprolina, se encuentra en la pared celular de plantas y ambas se encuentran en el colágeno, una proteína fibrosa del tejido conjuntivo, ¿sí? La 6N-metillisina es un constituyente de la miosina, que es una proteína contráctil del músculo. Otro aminoácido no estándar importante es la, ¿qué símbolo es ese? Alfa, gamma, ¿no, chicos? Gamma carboxiglutamato, que se encuentra en la proteína protrombina, que interviene en la coagulación de la sangre, así como de ciertas proteínas que unen el calcio como parte de su función biológica. Más compleja es la desmosina, que es un derivado de 4 residuos diferentes de lisina y se encuentran en la proteína fibrosa de la elastina, ¿sí? Además, también tenemos otros no estándares, la selenocisteína y pirrolisina, que son 2 casos especiales. Estos residuos raros no son el resultado de una modificación postsintética, sino que son introducción durante la síntesis de proteínas gracias a la adaptación poco frecuente del código genético de las 4 fases del código genético. La selenocisteína contiene selenio en lugar del azufre de la cisteína. La selenocisteína, que contiene selenio, que de hecho proviene de la serina, se encuentra en solo unas pocas proteínas conocidas. La pirrolisina se encuentra en un limitado número de proteínas de varias arqueas metanogénicas que producen metano, y en una bacteria desempeña su función de biosíntesis de metano. Algunos de los residuos aminoácidos de las proteínas pueden ser modificados de forma transitoria para alterar la función de la proteína, ¿no? Así, por ejemplo, la adición del grupo fosforilo, metilo, acetilo, adenilo, adenosildifosfato ribosilo u otros aminoácidos específicos pueden aumentar o disminuir la actividad de la proteína, ¿no? Que es muy importante. Además, la fosforilación es una modificación reguladora muy común, ¿no? La estrategia reguladora consistente en la modificación covalente de proteínas lo vamos a ir estudiando cuando hablemos de la estructura de las proteínas y las funciones de estas. Se han encontrado alrededor de otros 300 aminoácidos en la célula. Tienen funciones diversas, pero no forman parte de la proteína. Podemos mencionar también a la ornitina y a la citrulina. Merecen mención especial porque son intermediarios clave o metabolitos en la biosíntesis de la arginina y en el ciclo de la urea, ¿no? Entonces, no solamente son esos 20 aminoácidos estándar, sino también tenemos otros aminoácidos no estándar como los que hemos mencionado, ¿no? Por Profesora, ejemplo, dime. Dijo que hay como unos 300 aminoácidos y En entonces, célula. ajá, ya, en célula. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre eso y los 20 aminoácidos
Que los 20 estándar. aminoácidos son estándares. ¿Qué significa? Que sí o Que sí van a está estar en dentro la del paquete. proteína. En las Que sí o proteínas sí que están en las conocemos, proteínas. sí, van a estar sí o sí en las proteínas en diferentes estructuras, en diferente orden, sí. Y La entonces como la diferencia, van a estar aminoácidos solitos. no solo que van a estar solitos, sino que estos van a estar formados o se van a generar por la reacción por presencia de otros grupos, ya sean de carbohidratos, ya sean de lípidos, o por reacción de otras estructuras de proteínas, o por la degradación de una biosíntesis, o cuando se encuentran en Ya. un medio adecuado. Entonces forma parte, o sea, nacen de la consecuencia de reacciones entre otras proteínas. Por ejemplo, hay bacterias que van a formar metano. Eso no es común, pero estas bacterias dentro de sus proteínas, dentro de sus 20 ácidos, tienen este aminoácido que va a producir este metano, porque su medio donde se desarrolla necesita que tenga este aminoácido, ¿no? Por ejemplo, la ornitina y la citrulina no está dentro de los 20 aminoácidos, pero cuando veamos el ciclo de la biosíntesis de la arginina, vamos a ver a esta ornitina. Cuando veamos el ciclo de la urea, vamos a ver a la citrulina, porque ruta metabólica, por la interacción de los aminoácidos en el medio que se encuentra del ácido úrico, por ejemplo, necesita que haya una estructura que forma la citrulina. ¿Está bien? Ok, profesora. Ya, gracias. De nada. Entonces, dependiendo del medio y de la función de la estructura que tenga, vamos a tener estos 20 aminoácidos no estándares. Debe haber más, ¿no? Porque son 300 que no los estamos mencionando el día de hoy. Muy bien, entonces también existen otras clasificaciones, ¿no? Aminoácidos pueden actuar como ácidos y bases. Tenemos ahí a los aminoácidos hidroxílicos, a los aminoácidos que contienen azufre, a los aminoácidos de cadena ramificada, a los aminoácidos dicarboxílicos, ¿no? Que tienen, miren, 2 carboxilos, a los grupos amino, ¿no? Ustedes van a buscar libros de bioquímica y pueden encontrar estas clasificaciones diferente a los 5 grupos de la cadena lateral que hemos mencionado el día de hoy, ¿no? Tenemos aminoácidos dibásicos, aromáticos, citófano, histidina, prolina, entre otros, ¿sí? Que los clasifican pues por sus grupos funcionales, que también está bien. Muy bien, aminoácidos derivados. Estos aminoácidos derivados que se encuentran en proteínas como su nombre dice, son derivados, ¿no? Como la hidroxiprolina, la hidroxilicina o la carboxilación, van a permitir que se den una amplia metilación y acetilación y se pueden formar diferentes aminoácidos como los que ya hemos mencionado, ¿no? Estos aminoácidos no estándar. ¿No? Que ya hemos hablado, derivados no encontrados en proteínas, ¿no? Como la ornitina, citrulina, homocisteína, aminoácidos no alfa, ¿no? Como el ácido gamma, es importante mencionarlos, ¿no? Los aminoácidos no alfa, no estándares no alfa, conocidos como el ácido gamma aminobutírico, el famoso GABA, que es derivado del ácido glutámico, ¿no? Que es una molécula muy importante en diferentes rutas metabólicas. El beta-alanina constituyente del ácido pantoténico, ¿no? Y de la coenzima A, la asparagina, derivado del ácido aspartico, no puede ser identificado separadamente, siempre va o está dentro de esa ruta metabólica, ¿no? Tenemos a la asparagina y el ácido aspartico, la glutamina y el ácido glutámico. Entonces, toda esta información que ustedes tienen en estas diapositivas vendrían a formar parte de estos aminoácidos no estándar. ¿No? Y acá podemos tener a los aminoácidos más comunes, ¿no? Y sus pesos moleculares.
Clasificación basada en el metabolismo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer también una clasificación basada en el metabolismo, ¿no? Pueden ser varios aminoácidos, se conocen como puramente cetogénicos, porque luego de ese metabolismo, ¿qué significa metabolismo? ¿Sí conoce la palabra metabolismo? Biotransformar una sustancia compleja en una más simple. Muy bien, ¿no? Luego de ese metabolismo de una compleja a una más simple, nos van a dar cuerpos cetónicos, como la leucina. Tenemos aminoácidos cetogénicos y glucogénicos, como en el caso de la lisina, isoleucina, fenilalanina, tirosina, triptófano, que son parcialmente glucogénicos y parcialmente cetogénicos, ¿no? En humanos la lisina predominantemente cetogénica. Puramente glucogénicos tenemos los 14 aminoácidos restantes, ¿no? Entonces, si se le quiere dar esa clasificación en base al metabolismo, pues acá tenemos esta clasificación. La clasificación basada en los requerimientos nutricionales es una clasificación también importante que nosotros la usamos, ¿no? Y las clasificamos en 20 de los 20 estándares, 10 los conocemos como esenciales o indispensables para el crecimiento y 10 parcialmente esenciales, no son 10. Otros son parcialmente esenciales o semi-esenciales y tenemos a los 10 que no son esenciales o indispensables. A ver, para no causar confusión. Entre esenciales o indispensables para el crecimiento y parcialmente esenciales o semi-esenciales, a ellos se les conoce como esenciales en el crecimiento. Pero acá le hemos puesto parcialmente esenciales o semi-esenciales porque en las diferentes etapas de vida, en neonatos, en niños prematuros, sí son esenciales o más esenciales a diferencia de los demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de requerimientos nutricionales, 10 no esenciales y 10 esenciales para el crecimiento. ¿Por qué hacemos hincapié acá, jóvenes? Porque un niño, un bebé que ha nacido, necesita sí o sí consumir proteínas. ¿Para qué? Chicos, ¿para qué? Para desarrollarse. Para desarrollarse y crecer. Si en esta etapa tan importante del crecimiento no se les administra estas proteínas esenciales para su nutrición, por más, y pasa esta etapa de crecimiento, por más que luego les den filetes, comida, aminoácidos, ya no podrán crecer, porque esta etapa que
que necesitaban consumir estos aminoácidos no la aprovecharon, luego ya no la van a aprovechar. Entonces, por eso se llama esenciales y no se puede restringir este alimento para estos niños en crecimiento. ¿Y cuáles son? Isoleucina, leucina, treonina, lisina, metionina, fenilalanina, triptófano y valina. Los parcialmente esenciales como la histidina y la arginina, los niños en crecimiento lo requieren. En los adultos ya no les sirve de nada. Y los no esenciales, ¿qué significan no esenciales? Que nuestro cuerpo lo va a sintetizar. Y esenciales, ¿qué significa? Que los debemos de consumir en los alimentos. ¿Está bien? ¿Qué significa esenciales, chicos y chicas? Que debemos consumir. Que lo debemos consumir. En Que son nuestros fundamentales. Alimentos. Sí, y los no esenciales, nuestro organismo los va a sintetizar. Lógicamente, a partir de la fuente de nitrógeno que les proporcionemos, que son otras proteínas. ¿No? Entonces, dime. En el caso de la histidina y la arginina, el cuerpo no lo produce, o sí lo produce. No, no lo produce. Ah, ok. No lo produce, pero es esencial para el crecimiento de los niños. Si en el adulto no lo produce, no pasa nada, porque ya es su tamaño límite y ya no va a crecer más. Pero en los niños, si no consumieron la histidina y la arginina, principalmente, entre otros, entre los otros 8 restantes, no van a crecer, ¿no? Entonces, nutricionalmente jóvenes, o sea, esto es algo, no es para debate, pero las personas que son vegetarianas deben de decidir a partir de los 18 años en su mayoría de edad, porque ya será su tendencia hacer o consumir o no consumir. Pero menores de edad no pueden darse esa manera de pensar porque se les está limitando a que crezcan. Y estamos yendo contra la salud de estos individuos. ¿Está bien? ¿Y dónde encontramos estos alimentos? En las proteínas, que al ser degradadas nos van a dar estos aminoácidos esenciales. ¿Ok? Y no solamente eso es hablando por la parte de los aminoácidos y de las proteínas. También es importante mencionar que la carne nos va a proporcionar hierro, hemo, para evitar la anemia. Existen aminoácidos, existe proteínas vegetales que tienen un balance óptimo de aminoácidos, sí existe. ¿Como cuáles? Como los granos andinos. ¿Qué granos andinos conocen ustedes? ¿Saben qué son granos andinos? La kiwichas podría ser. Muy bien. Quinoa, La quinoa, la mashua negra. cañigua. La mashua no es un grano, pero sí es un cultivo andino que es como una papa, ¿no? Es un carbohidrato. ¿Jora sería? ¿Perdón? La jora. La jora. No conozco la jora. De la chicha de jora. Ah, pues la chicha de jora es del maíz, pues. Ah, ok. Claro, ese vendría a ser un derivado del maíz, ¿no? En granos andinos nos referimos a quinoa, cañigua, kiwicha, su compañero habló de la mashua, que viene a ser un cultivo andino y que tiene esas propiedades, pero en los granos andinos, como la quinoa, cañigua y kiwicha, tienen un aminoácido, un balance óptimo de aminoácidos que si los consumimos, los individuos estarían teniendo su aporte importante de aminoácidos esenciales. Pero el tema de las proteínas vegetales es que necesitan combinarse con proteínas animales para que haya una mejor absorción, ¿no? Por ejemplo, la quinoa yo la voy a consumir con leche y me va mejor. Un ejemplo clásico son los lunes de lentejitas. ¿Cómo les dan sus mamás las lentejitas? ¿O cómo cocinan ustedes? ¿Su lentejita con qué lo acompaña?
Con pollo. Con pollo, muy bien. Otros con huevo frito, por ejemplo, o con su pescadito. Entonces, esta proteína vegetal, que es la lenteja, se está uniendo a esta proteína animal. ¿Sí? Y están complementando su composición aminocítica. Es decir, sumando, vamos a poder absorber todos esos aminoácidos tan importantes para la alimentación. Sí, ese es tema de otros cursos, pero es importante que ustedes lo conozcan. Muy bien. Tenemos aminoácidos que pueden actuar como ácidos y como bases ¿sí? Profesora, Dime. disculpe, en semiesenciales, entonces, como es semiesencial, vamos a tener que consumirlos, no lo produce el cuerpo. Así es. Por eso se dice 10 esenciales y 10 no esenciales. Estos semiesenciales imprescindible en los niños. En los adultos, si no están en su alimentación, no pasa nada, pero en los niños sí. Gracias, profesora. De nada. Aminoácidos pueden actuar como ácidos y como bases, ¿no? Los grupos amino y carboxilo de los aminoácidos juntos con los grupos R ionizables de algunos aminoácidos actúan como ácidos y bases débiles. ¿Qué habíamos hablado de los ácidos y bases débiles? Que en presencia del agua se van a... Se disocian parcialmente. Muy bien. Disocian, se ionizan. Muy bien, ¿no? Entonces, cuando el aminoácido sin el grupo R ionizable, ¿no? Lo que se va a ionizar van a ser sus grupos carboxilos porque son los que tienen la carga, ¿no? El que no va a ser ionizable es su grupo lateral, R. Se disuelve en agua a pH neutro, se encuentra en solución y se forma un ion dipolo o suiterón, el que está al medio. Un ion dipolo, aquí está, ion dipolar o suiterón a pH 7, conocido como ion híbrido, que significa que actúa como un ácido que actúa con una base a pH 7. ¿Cómo estarán sus cargas a pH 7? ¿Qué les dice la lógica? ¿Tendrá carga positiva, carga negativa o será neutro? Neutro. 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 ¿Ok? Entonces, este grupo suiterón, ¿no? Este suiterión o ion híbrido a pH 7 se encuentra en una solución y tiene una carga neutra. ¿Sí? Estas sustancias son duales, son anfóteras y a menudo se denominan anfolitos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la disociación de un aminoácido en agua y hacemos la titulación, ¿qué significaba titulación, chicos? Cuando voy agregando un ácido o una base, ¿no? Para alterar ese pH. Si yo tengo un ácido débil y le voy agregando una base, con el tiempo, ese ácido débil, ¿cómo se convertirá? Nuevamente, tengo un ácido débil. ¿Sí? ¿Saben cómo se hace una titulación? Sí. Sí, ¿no? Pues tenemos un matraz y le voy a poner ¿qué le pongo para titular? Indicador. En el soporte universal. ¿Qué le pongo? Una bureta. Una bureta, ¿no? Mi sustancia conocida, mi ácido débil, estará en el matraz, en la bureta, la base, ¿no? La base que tiene concentración conocida, volumen conocido. Mi sustancia desconocida vendría a estar en el matraz, ¿ok? Entonces tengo mi ácido débil en el matraz, le voy a poner su indicador porque tiene un pH adecuado y la voy titulando con un hidróxido. Va a llegar al punto de equivalencia y luego se convierte. Si es un ácido y le estoy agregando una base, con el tiempo esa sustancia, ¿en qué se va a convertir? En una base. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿No? Entonces, eso es una titulación que se hace. Lo mismo pasa con las proteínas, con los aminoácidos que
pueden cambiar esa, o se van a disociar y van a tener estos pKs de disociación cuando los titulamos, ¿no? Entonces, ustedes ya estamos conociendo que hay aminoácidos que actúan como ácidos y como bases débiles, y en presencia del agua, pH 7, se van a ionizar. Y en este pH 7 sus cargas son neutras y se le conoce como ion dipolar o suiterión, ion híbrido, que actúa como un ácido, como una base, y se conoce como anfóteros o anfolitos, ¿sí? Un alfa aminoácido sencillo monoamínico y monocarboxílico es la alanina, que es un ácido diprótico que está totalmente protonado y tiene dos grupos, el grupo carboxilo y el grupo amino, que se puede liberar en protones, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos este es el ejemplo que le estoy dando de la alanina, ¿no? Acá tenemos a la alanina, que es, en presencia de la base va a liberar un protón. Acá se está formando el ion suiterón, donde la carga es neutra, y libera otro protón y se vuelve si tiene carga negativa, ¿en qué se convierte? En un anión. Y al inicio era un catión. ¿Están de acuerdo? Nuevamente. Tengo el grupo amino. Al inicio, ¿ven mi manito del cursor? Sí, doctora. Sí, Acá, miren la carga positiva del grupo amino. ¿Está bien? Tiene carga positiva, es un catión, ¿está bien? sí, Le titulo, le agrego hidróxido, está en agua, ¿no? En la disociación está liberando un protón, ¿sí? De lo que es NH3 ahora se convierte en NH2. Y acá he perdido el grupo hidroxilo, un protón, no el grupo hidroxilo, un protón, y acá está negativo, acá está positivo, y acá está negativo, por lo tanto es neutro, y se le conoce como ion dipolar o suiterión. Se le sigue agregando la base, sigue esa disociación, y sigue liberando otro protón. Este NH2 ahora se convierte en NH, ¿no? Y no, profesora, en el caso del citerión seguiría teniendo NH3, por eso estaría cargado positivamente. Cuando ya libera otro hidrógeno, ahí recién está neutro, por eso tendría NH2. Sí, aquí está, neutro. Está con su NH3, sigue carga positiva. La que está liberando es el protón del grupo carboxilo. Sigue positivo y acá está negativo, por eso es el ion suiterón. Y cuando sigue la disociación, el que está perdiendo acá es un protón, que es de este, ¿no? Y este está con carga negativa. Y este es el anión. ¿Está bien? En el caso de la alanina, y así va a pasar para todos los aminoácidos. ¿Estamos? ¿Entendimos? Sí, profesora. Sí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la ionización y propiedades ácidos básicos del punto isoeléctrico. Cuando hablamos de esto, ¿no? De los grupos, de esos grupos denominados anfóteros, sustancias anfóteras o anfolitos, todos van a tener este punto, ion suiterión, ¿no? Que es donde sus cargas van a estar a un pH neutro, ¿no? Tienen carga neutra, ¿no? Entonces, cuando hacemos la curva de titulación, vamos a tener las diferentes pKs, ¿sí? Y estas pKs nos van a brindar el potencial de ionización y nos va a permitir determinar el potencial de ionización, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, la titulación ácido-base implica la adición o eliminación gradual de protones, ¿no? Los dos grupos ionizables, por ejemplo, de la glicina, del grupo carboxilo y del grupo amino, se van a titular con una base fuerte como el hidroxilo o cualquier otro aminoácido, ¿no? Entonces, la titulación ácido-base implica adición y eliminación gradual de protones. La curva de titulación va a permitir conocer los valores de pKa, que es la constante de disociación de cada grupo ionizable. Punto medio, punto de inflexión, que es el pH al pKa del grupo protonado que se está titulando, ¿no?
Vamos a conocer del grupo carboxilo un pK de 2,4, del grupo amino un pK de 9,6, dependiendo. Estos valores no son estándares, son valores según el aminoácido que se va a ir titulando, ¿no? Este valor que están viendo allí es para el caso del aminoácido para el caso de la glicina, ¿sí? Cuando el primer protón, cuando se le agrega el hidroxilo, el primer protón que desprenda va a tener un pK del 2,4 y cuando desprenda del grupo amino vamos a tener este pK del 9,6, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos hablando de ácidos y bases débiles, ¿qué formaban cuando estaban en presencia de agua? Un ácido, una base débil en medio acuoso, ¿qué forma? ¿Los tampones? Muy bien, un sistema buffer o tampón. Y por lo tanto va a existir unas regiones buffer, zonas planas o mesetas cuando hacemos estas titulaciones de los aminoácidos. Es decir, que se van a resistir a esos cambios bruscos de pH, van a mantener esos pHs, van a tratar de mantener o van a subir lentamente para tratar de mantener esa capacidad buffer. ¿Está bien? Sí, doctora. Muy bien. Y estas se llaman regiones, zonas planas o mesetas, ¿no? Y no necesariamente se va a mantener en el pH que tiene, sino van a evitar estos cambios bruscos y estas zonas se extienden en valores de pH que van a ser igual a estos potenciales de disociación ácida en más menos 1. Y el punto isoeléctrico de los aminoácidos viene a ser el pH en el cual la carga eléctrica neta es 0. Si hemos hablado de esta carga eléctrica neta es 0, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ion? ¿De qué ion, chicos, estamos hablando? Suiterión. Del ion suiterión, o suiter, ¿no? Suiterión. De ese ion, porque estamos en carga iónica 0, neutro. Y ahí se le llama punto isoeléctrico, disculpa. No, sí, está bien. Está bien. Sí, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, el punto isoeléctrico de los aminoácidos es el pH en el cual la carga eléctrica neta va a ser 0. Y ese PI se halla, ¿no? El pK de cualquier grupo funcional está fuertemente afectada por el entorno químico, a veces usado por enzimas para promover los mecanismos de acción, ¿no? Muy bien. Curvas de titulación. Por ejemplo, acá tenemos a la alanina, ¿sí? Que estamos empezando, ponemos a la alanina y se va agregando los equivalentes de hidróxido, ¿no? La alanina tiene un pH ácido y le estamos agregando una base, ¿no? Entonces, miren, cuando se va agregando al aminoácido, va a ir perdiendo un protón, y acá tenemos el pK1, 2,3, más o menos a un pH de 2,2 probablemente, ¿no? Seguimos agregando hidroxilo, ¿no? Y vamos a llegar a un punto en que vamos a tener esta meseta de sistema tampón o buffer, pero se le está agregando tanta cantidad de hidroxilo que vamos a llegar a un punto en que este ácido ya se convierte en una base y va a liberar, ¿sí?, el otro protón, y ese se conoce como pK2 y va a tener un valor de 9,7. Entonces, nosotros podríamos hallar este punto de ionización, sí se puede hallar, que tendríamos que ver la suma de los dos, del pK1, del pK2 entre 2 y nos va a dar el punto de ionización que vendría a ser el punto
en donde la alanina se encuentra en un ion neutro. Tiene la carga positiva y la carga negativa y está en un pH neutro. No necesariamente neutro, pero se encuentra este ion deuterio. ¿Ok? Ese es en el caso de la alanina. Oye, y cada aminoácido va a ser afectado por el pK, ¿no? Y acá tenemos el ácido acético, la metilalanina, el ácido, la gliceína, ¿no? Y diferentes otros ejemplos que podemos tener, donde los valores de pK los podemos encontrar en tablas. ¿Sí? Aminoácidos aromáticos que absorben la luz, ¿cuáles habíamos dicho que eran? Chicos, ¿se los podríamos poner en la 80? La alanina. Tirosina. Triptófano. Triptófano. ¿Cuál más falta? El triptófano. La alanina. Muy bien, ¿no? Son estos tres que vemos a 280. No hay que olvidarnos porque tiene este grupo aromático y permite observarlos a 280 sin ningún colorante. Usualmente cuando vemos proteínas usamos colorantes como Bradford, ¿no? Que vamos a hacer nuestra práctica nosotros. Muy bien, el punto isoeléctrico. ¿Qué dijimos que era el punto isoeléctrico? En la curva de titulación predice la carga eléctrica de los aminoácidos característico de cada aminoácido. Es decir, un punto isoeléctrico no puede ser igual a otro punto isoeléctrico de otro aminoácido. Es diferente porque su disociación es diferente, tienen estructuras diferentes, ¿sí? Será el pH al cual el aminoácido tiene carga eléctrica neutra. ¿Qué significa carga eléctrica neutra? En esta molécula ion deuterium va a tener la carga positiva y la carga negativa y va a ser igual a 0. Para aminoácidos cuya R no presentan grupos ionizables, ¿no? Todos los aminoácidos. Entonces, el punto isoeléctrico va a ser la suma del pK1 más pK2 sobre 2. Profesora, pero si no solamente tienen 2 protones que liberar, pueden tener hasta 3 protones para liberar, siempre va a ser la suma de pK1 más pK2. ¿Qué opinan? Si tengo un aminoácido triprótico, es decir, va a tener 3 protones que liberar, ¿siempre será pK1 y pK2? La suma de los 3 pK entre 3. No, es una buena alternativa. No, chicos, tenemos que ubicar dónde está el ion deuterio. ¿Sí? Entonces sería, profesor, disculpe, sería entre el valor más bajo y el valor más alto, en todo caso. Tendría que ubicar la molécula, cuál es mi ion deuterio. ¿En qué parte de estas 3 liberaciones de protones donde se ubica mi ion deuterio? Ah, ya. Y el anterior a ese valor, ese pK anterior al ion deuterio y el que viene, esos son los 2 valores que voy a tener. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Está bien? Sí, profesor, así se entiende. Muy bien, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Valores de pK de los grupos ionizables de los aminoácidos, como les dije, no son valores que se lo tienen que aprender, sino valores que nos dan en libros y tablas y se hacen experimentos, ¿no? Por ejemplo, acá, el glutamato, ¿no? Al inicio es un ácido triprótico, ¿no? Tenemos acá el grupo amino con sus 3 protones, se libera un protón, ¿no? Se libera un protón del grupo carboxilo de la parte de arriba, ¿no? El primero fue un pK1, luego tenemos un pKr. En la siguiente que se liberó, se va a liberar un protón del grupo amino, ya ven, y finalmente, después del pK2, se va a liberar un protón del grupo carboxilo de la parte de abajo. ¿Ok? ¿Dónde está el ion deuterio? ¿Este es el ion deuterio? Chicos, descargando. No, no es. ¿Este? Tampoco. Tampoco, porque no es neutra. ¿Este? Sí. Sí, porque tiene carga positiva y carga negativa. Es neutra. Y este no es. Entonces, ¿cuál voy a usar yo?
Profesora, Dime. una consulta. En el segundo, ¿por qué no podría ser deuterio? Porque tiene una carga negativa y tiene una carga positiva. Pero acá tiene un protón por liberar. Ya. Y en el tercero tiene dos cargas negativas y una Acá positiva. tiene, a ver, acá tiene una positiva y acá una negativa. Este es el ion deuterión, chicos. Tienes razón, este es. No es este porque este tiene dos negativas. Sí, este es. Este es el ion deuterión, el de acá, porque tiene carga positiva y carga negativa. ¿Está bien? En cambio, acá tiene dos negativas, no es neutra. El que es neutro es este, positivo y negativo, el de acá. Por eso el punto de, ¿qué se llama? De ionización va a ser la suma del que está adelante, que es pK1 más pKr entre 2. ¿Está bien? Sí. Entonces, si yo les pongo un ejemplo, les voy a dar probablemente la estructura o les dé esta estructura y ustedes tendrán que determinar. Y para ello mirarán, pues, ¿no? La ionización. Buscarán dónde está la molécula neutra. Y dirán, pues, ya, acá está la molécula neutra porque es carga positiva y carga negativa. En cambio acá tiene una carga positiva y dos negativas. Acá tiene dos negativas y acá no hay carga positiva, ¿no? Entonces, tengo que buscar y ubicar mi ion deuterión. Mi punto de ionización va a ser el que está anterior a ese y el posterior dividido entre 2. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, Mónica, ¿entendiste? Sí, Mónica. Sí, Milena. Profesora, tendré una consulta. ¿Por qué entonces en el gráfico entre PKR y el PK2 más parece el gráfico de el punto isoeléctrico? Porque tiene una curva o tiene una base, luego sube y luego se vuelve a mantener. Que eso parece más el gráfico. Pero en cambio de PK1 a PKR lo veo más lineal. Sí, es que es el comportamiento que tiene el ácido triprótico, este ácido glutamato, ¿no? Empezó, acá libera su primer protón. Sigo agregando el hidróxido y a un pH 4 vamos a encontrar esta molécula neutra, ¿no? Seguimos agregando y en esta subidita que ustedes ven, allí se mantiene casi un mismo pH, está en el pH 7, ¿sí? Se mantiene más o menos, mantiene acá vendría a ser su zona buffer hasta que se rompe esa zona y se convierte en una base. Sí, hay ejercicios en que les piden hallar cuánto de volumen se ha usado para poder titular y ver el glutamato. Tendríamos que hacer acá una curva, una línea paralela y podríamos decir en 2 ml hemos visto ese cambio. Ya, entonces el gráfico no influye mucho en lo que es el punto isoeléctrico, profesora. No, sí influye, claro que influye. Tenemos que ver lo que está pasando. Acá estamos viendo el comportamiento. ¿Qué pasó cuando le agregamos? Vamos midiendo el pH con 1 ml, con 2 ml, con 3 ml y vamos creando nuestra curva de titulación del aminoácido. Sí, influye, están de la mano. Profesora, entonces la parte que digo que se mantiene el pH es ya la función Esa es la amortiguadora. zona tampón. Ya. Esa es la zona tampón, ¿no? Que va subiendo, mantiene su zona tampón. Pero el punto isoeléctrico es cuando la carga de esta molécula es neutra. Ya, profesora, es diferente, entonces. Pues, sí, es el punto isoeléctrico y el otro es la zona buffer. ¿Está bien? Ya, profesora, ya está claro. Sí, todos más o menos tienen este comportamiento y es sube, mantiene y se sube, ¿no? Porque se convierte. Si fuese una base débil, empezaría por acá, ¿no?
voy bajando, mantengo y luego ya se va convirtiendo, ¿no? Es diferente para un ácido y para una base débil, pero más o menos con ello. Pues bueno, aquí les doy un ejercicio que me lo van a entregar el día viernes, ¿no? Es para el glutámico, que es el que hemos visto, creo, ¿no? Y me van a decir cuánto es el punto de ionización. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ya hemos visto de los aminoácidos. Si yo uno varios aminoácidos, ¿cómo se llamarán? Péptidos, jóvenes. Y varios péptidos y aminoácidos me darán polipéptidos y finalmente el conjunto proteínas. Se dicen, algunos libros dicen que los péptidos son hasta menores a 50 aminoácidos, se considera como péptidos. No sé si han escuchado alguna vez de péptidos bioactivos. No, profesor. Ya. Péptidos bioactivos jóvenes son proteínas o secuencias de proteínas, secuencias de aminoácidos que dependiendo de la estructura del aminoácido van a presentar una actividad farmacológica. ¿Sí? Por ejemplo, la actividad antimicrobiana de un péptido, de un grano andino. Como hemos visto, los granos andinos tienen aminoácidos esenciales muy importantes y una composición es un alimento regalado por los dioses, ¿no? Por eso los incas eran tan fuertes, los hombres y las personas que viven en la sierra por su misma alimentación son personas bien resistentes, ¿no? A muchas situaciones. Y si ustedes tienen la oportunidad de consumirlo, excelente, ¿no? La quinoa a nivel del mundo tiene un alto valor económico. Medio kilo, 250 gramos de quinoa en el mercado más o menos está a 12 soles. Pero y la quinoa se produce ya en todo el mundo, ya no es propia del Perú, ni de Bolivia, ni el área de Sudamérica. Pero la quinoa del Perú es la más cotizada a nivel del mundo. ¿Por qué, jóvenes? Porque tenemos una zona geográfica, la andina, la que está con frontera con Bolivia, que vendría el altiplano el altiplano peruano, la zona andina del sur y del centro del Perú, donde estos suelos son óptimos según la altura, las condiciones propias de del Perú, que hace que estos granos andinos cultivados en nuestra zona sean más ricos en el contenido de proteínas y otros nutrientes, ¿no? Entonces, en los estudios se ha podido ver que los aminoácidos obtenidos o los péptidos obtenidos de estos granos andinos presentan actividad antimicrobiana porque esta estructura hace de que puedan tener, y si los consumimos, nosotros como personas, ustedes como individuos, y tengan alguna afección, y al momento que ingresó a su estómago por acción de las enzimas, esa proteína se degradó a un péptido, y este péptido puede cumplir esta actividad antimicrobiana, ¿no? Entonces, los péptidos bioactivos, más que curar, lo que hacen es prevenir una enfermedad, y a eso se conocen como nutracéuticos. Son son alimentos o medicamentos que además de nutrir van a tener una actividad nutracéutica. ¿Ok? Les voy a brindar un artículo para que ustedes lo puedan leer, ¿sí? Y podamos entender un poquito más de esta actividad, de estos péptidos bioactivos. ¿Les interesaría? Sí, profesora. Entonces se las voy a enviar o la voy a colgar en el aula virtual, ¿ya? La voy a colgar en el aula virtual para que ustedes lo puedan leer y podamos, alguna duda que ustedes tengan de cómo fue el proceso y todo lo que ustedes tengan que ahora estamos haciendo péptidos, lo podemos discutir el día viernes, ¿ok?
Muy bien, entonces a eso se llama péptidos. A una Profesora. secuencia, dime. Una consulta. ¿Desde qué número de aminoácidos se considera una proteína? Bueno, como les digo, péptidos, algunos autores dicen que es menores a 50 aminoácidos. Cuando hablamos de péptidos bioactivos, son más estrictos, dicen menores a 35 aminoácidos, son péptidos bioactivos. Y hay péptidos que son solamente 5 aminoácidos y presentan gran actividad anticancerígena, antibiótica, o sea, depende. ¿Ya? Entonces, péptidos, pues podemos decir menores a 50 aminoácidos. Polipéptidos, vendrían a ser varios péptidos unidos. Y luego ya vendríamos a hablar de proteínas. No hay un número exacto que te diga 352 secuencias de aminoácidos viene a ser una proteína. No, depende del tipo de proteína y de la cantidad de polipéptidos que puedan tener y de su estructura. Pero lo que sí se dice, menor de 50 aminoácidos péptidos, y cuando varias secuencias de péptidos, polipéptidos. ¿Va? Ya, profesora. Gracias. Muy bien, de nada. Entonces, péptidos y proteínas, antes de acabar, péptidos secuencia menores, ¿no? Casi dice de 20 a 30 unidos por enlace peptídicos, polipéptidos, secuencia larga hasta 4000 aminoácidos, proteínas, polipéptido o complejo de polipéptidos que tienen estructura tridimensional. Los aminoácidos con carga R polares tienden a ubicarse en la superficie de las proteínas interactuando con el agua, lógico. Los aminoácidos apolares van a evitar el agua y se van a formar adentro de las proteínas, ¿no? Por eso, cuando ustedes les toquen hablar de los receptores, de las proteínas, ¿no? Cuando hablen de tóxicos, de la acción de varias proteínas, siempre en la parte externa que esté en contacto con el agua estarán los polares y los que están metiditas en la membrana plasmática, que es la zona lipídica, estarán los apolares, ¿no? La polaridad de los grupos R es una de las fuerzas responsables de la formación de esta estructura tridimensional. Formación del enlace peptídico, ya lo vimos, por la formación del grupo hidroxilo, del grupo carboxilo, de un aminoácido y del grupo amino del aminoácido siguiente que va a donar este protón, forma el agua y se forma el enlace peptídico, ¿no? Y este enlace peptídico es la estructura básica de una proteína, ¿no? Acá las diferentes maneras y que ustedes puedan ver cómo se forma el enlace peptídico, tiene una característica y una resonancia propia del enlace peptídico que hace una molécula flexible si fuese con enlace peptídico. Importante, los péptidos contienen tan solo un grupo amino y un grupo carboxilo libres en cada extremo, al igual que los aminoácidos libres, los péptidos tienen curvas de titulación características y su punto isoeléctrico característicos no sufren desplazamiento de un campo eléctrico. Entonces, su huella digital de un aminoácido, ¿cuál es? El punto isoeléctrico, porque no se repiten. Propiedades usadas por técnicas para separar péptidos y proteínas es este punto isoeléctrico, ¿sí? El pK, ¿no? El porcentaje de disociación, la constante de disociación varía de un residuo de péptido. El tamaño del péptido es independiente a la función que desempeñe. Por ejemplo, el dipéptido, L-aspartil y L-fenilalanina es edulcorante sintético aspartamo, ¿no? Lo que les mencionaba, hay péptidos que son de 2 aminoácidos, 3 aminoácidos tienen actividad anticancerígena, entonces no podemos decir, ay, no, es un péptido pequeño, no tiene ninguna función, no. Depende de la secuencia aminosídica para que cumpla una función, entonces no podemos menospreciar el tamaño. Algunos venenos de las setas, ¿sí conocen las setas? Son unos honguitos que se comen en la época de lluvia, ¿no? Que son muy ricas, son muy tóxicas, ¿sí? Hay venenos de setas muy tóxicas como la amanitina, que son péptidos pequeños, por ejemplo, ¿no? Muchos péptidos tienen efectos a concentraciones bajas, por ejemplo, la oxitocina solamente tiene 9 aminoácidos. Esta oxitocina secretada por la hipófisis posterior y estimula contracciones uterinas en el caso de
cuando estamos embarazados o por diferentes efectos, ¿no? Las subunidades múltiples se conoce como CM, dos o más polipéptidos asociados de forma covalente, subunidades múltiples, oligoméricas, subunidades múltiples, mínimo dos son idénticas para que se llamen oligoméricas. Protómeros son subunidades idénticas, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Proteínas conjugadas son proteínas más componentes químicos diferentes. Componentes químicos, por ejemplo, puede ir acompañada la hemoglobina está acompañada del hierro, ¿no? Y así tenemos diferentes metaloproteínas, ¿no? El grupo prostético. ¿Cuál es el grupo prostético? El grupo prostético juega un papel importante en la función de la proteína porque tiene una parte no amínica de la proteína conjugada. Por ejemplo, las lipoproteínas, que significa que la proteína está unida a un lípido. Las glucoproteínas, las proteínas están unidas a un carbohidrato. Las metaloproteínas, una proteína está unida a algún metal, ¿no? Entonces, cuando veamos a una proteína unida a otras moléculas, se conoce como grupo prostético. Abundancia de los aminoácidos en una proteína promedio, pues los más abundantes son el ácido glutámico, leucina, serina y lisina, ¿no? Pueden ver en esa balancita. Las proteínas, pues, son biomoléculas más grandes, lineales de aminoácidos formados básicamente por el chon. Algunas proteínas pueden encontrarse a diferentes tipos de sustancias químicas, llamados grupos prostéticos, que lo acabamos de ver. Proteínas vienen del vocablo griego proteus, que significa prominente, proporcionan estructura, catalizan reacciones celulares, diferentes funciones según su estructura. Su función principal de la célula queda reflejado con el hecho de que la información genética se expresa de las proteínas, ¿no? Poseen estructura tridimensional necesaria para su función específica. Y miren, acá tenemos diferentes ejemplos de proteínas, sus números de residuos y sus cadenas que puedan tener, ¿no? Miren, estas apolipoproteínas A humana tienen un peso molecular de 513.000, 4.536 residuos y solo es una cadena, ¿no? Es una proteína terrible, ¿no? Grande. Y bueno, eso vendría a ser todo por el día de hoy. No se olviden que me tienen que traer ese ejercicio que creo que ya les he dado la respuesta, ¿no? Porque es el mismo que les he puesto en el ejemplo, pero me interesa que lo hagan, ¿sí? Eso me lo presentan el día viernes y voy a juntar el artículo en la clase para que ustedes también lo puedan revisar. También necesito indicarles que me tienen que traer un aminoácido. Ustedes escojan qué aminoácido quieren hablarme el día viernes. Me van a decir, profesora, yo escogí a la alanina. La alanina tiene una estructura, pertenece al grupo R y forma parte de tal proteína que me gusta. ¿Está bien? De los 20 aminoácidos, profesora. Ustedes agarran un aminoácido estándar. ¿Ya? Y me dicen cuál les gustó, cómo es su estructura, qué clasificación tiene y qué proteína les interesa saber de ella. O qué les llamó la atención, qué proteína forma parte. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Muy bien. Eso sería para el día viernes. Ojalá haya clases. La práctica no necesitamos luces, pero sí me gustaría que estén allí para hacer con las cosas básicas que tenemos. Solo vamos a ver pH y quiero que estén allí. Si ¿tienen después de esta clase otra clase? El viernes. Algunos sí, me parece, doctora. Pues es el tema, ¿no? Porque luego tienen presencia virtual. Dime. Disculpe que le interrumpa, pero dijeron que el viernes iba a haber fumigación en la facultad, pero todavía no está de todo confirmado eso. ¿Perdón? Ya hay. Por eso, aparte de que no haya posiblemente luz, supuestamente sé que va a haber fumigación. Fumigación. Así es lo que está. Bueno, si hay fumigación, sí o sí no vamos a tener clase, pero si no hubiese fumigación y hay apagón y pudiéramos hacerlo, lo hacemos, ¿ya? Para que ustedes no pierdan dos prácticas. Pero bueno, eso ya escapa de nuestras manos, pero sí las intenciones están, la práctica ya está lista para ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, no se olviden los informes para el día viernes, hechos. ¿Ok?
Muy bien, chicos. Un abrazo, tengan buena tarde, nos estamos viendo pronto. Profesora, una pregunta. Dime. Profesora, en la plataforma hay una tarea para subir el informe número 1. No pueden, ¿no? No, hay una tarea para subir el informe, eso sí se puede. No, Y no, me no. pre- El del informe no tienen que subir ningún informe porque ya lo han presentado ese día. El que tienen que subir es el de la tarea de teoría. Ok, es que pasa que en esa tarea del informe sí se puede subir, pero en la tarea no se puede. Sí, tengo que ver algo hecho ahí que no puedan subir. Voy a organizarlo y les voy a dar un día más para que puedan subir, ¿ya? Gracias, profesora. Doctora, una última consulta. Para este viernes no se tienen que llevar el primer informe, ¿no? Sí. Solo el segundo. Ya O los saben llevan los ustedes dos. que esto es así. Ya hemos dado esas reglas de juego. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, y señoritas, nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, doctora. Buenas Gracias a tardes. ustedes. Gracias, Buenas doctora, muchas tardes. gracias.